para experimentar la presencia de Dios, de tal manera que cuando nosotros oímos la palabra de Dios, somos sanados totalmente de cualquier cosa que pueda haber, somos fortalecidos, somos renovados. Mientras la palabra está siendo compartida, somos liberados no solamente de ataduras pasadas, sino también los potenciales que Dios ha puesto en nosotros. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que Él opera señales y prodigios y maravillas que van más allá de nuestro poder y de nuestro entendimiento. Declaramos en el nombre de Jesús que Él nos abraza y Él nos envuelve. Y así como Él desde su trono ve la cruz vacía como un símbolo de victoria, ve ahora nuestras vidas dispuestas a recibir la bendición que viene de lo alto. Nosotros que decimos: Dios, venga tu reino, Dios, hágase tu voluntad. Y todos decimos: amén, amén y amén. Gloria al Señor, amén. Dile que está a tu lado: prepárate para la palabra y disponte a recibir. Gloria a Dios. Dios está llevándonos de bendición en bendición, y Dios está estableciendo su reino cuando nosotros decimos: Señor, venga tu reino y que se haga tu voluntad. Entonces Dios atiende a nuestra voz y Él empieza a operar en nuestras vidas para hacer los cambios y las mejoras que Él quiere hacer, para prepararnos en lo que nos tiene que preparar y para llevarnos de bendición en bendición. Nosotros veíamos la semana pasada, en esta primera parte del Sermón del Monte, así llamado, que hay bendición para aquellas personas que buscan un rasgo que es clave en el corazón de Dios, que es importantísimo, y es precisamente este rasgo de la rectitud. O sea, estar o ser como uno debe ser para agradar a Dios, para buscar recibir la aprobación de Dios, para buscar tener la complacencia, agradar a Dios. Actuar de tal manera que nuestro carácter y nuestras acciones funcionan conforme al corazón de Dios. Y vimos esto y una serie de rasgos, pero hay una segunda parte en el Sermón del Monte que es básica, es clave para que nosotros podamos vivir una vida de bendición. Para que todo esto nos prepare y entendamos que hay cosas que podrían ser estorbo o ser una lastra para que nosotros no podamos disfrutar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Nosotros podemos ver, y la palabra básicamente que voy a mencionar el día de hoy es la palabra decisiones. Todos digan decisiones. La historia de la humanidad y la historia de cada uno de nosotros está basada sobre las decisiones que hemos tomado. Las decisiones que tomamos ayer, antier, el mes pasado, el año pasado, son las que nos han puesto en la condición que estamos ahorita. Algunas son decisiones personales, lo que nosotros decidimos. Otras son decisiones que otros tomaron, que nosotros teníamos que modificar nuestra decisión para actuar conforme a esa nueva realidad. Pero finalmente son decisiones. La historia no se escribe en forma aleatoria, no es circunstancial, está basada en las decisiones. Y Dios lo sabe también, que desde un principio, desde siempre, Dios hace algo que es bien importante para nosotros comprenderlo. Y es que Dios nos da a elegir, nos da opciones para decidir, pero nos da el consejo de qué decidir. No nos dice: estás programado y por aquí te vas a ir, porque ya te programé en tu mente. No eres una computadora, no eres un robot. Yo te voy a dar estas decisiones, pero yo te recomiendo que decidas esto porque es lo bueno. En el Antiguo Testamento el Señor dice: yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Pongo delante de ti el bien y el mal. Y Dios dice: escoge el bien. Escoge el bien para que vivas. Dios hace algo especial.
nos pone a decidir, y esto es clave y es importante. Cuando nosotros pensamos en las decisiones, me venía a la mente un poema que dice: y veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. O sea, al final de cuentas llega uno a darse cuenta que el destino en el cual se encuentra en este momento, no solamente aquel destino cuando yo sea ya esté próximo a la muerte, pero este destino, porque en este momento estamos en un destino cada uno de nosotros, ¿cierto o no es cierto? Es un destino que a lo mejor en la niñez dijimos: cuando yo llegue a mi juventud, cuando yo llegue a mi matrimonio, cuando yo llegue a ser un abuelo. Es un destino en el cual estamos, y este destino es precisamente el fruto de las decisiones. El Señor lo sabe. De repente nosotros quisiéramos que todas las decisiones fueran fáciles, pero la verdad es que en cuanto a toma de decisiones hay muchos estudios y muchas investigaciones. Las decisiones basadas en una preparación, y a veces la falta de preparación nos hace difícil decidir, pero a veces el exceso de preparación y de información también nos hace difícil decidir. De repente, a lo largo de la vida, las decisiones en la niñez o en la juventud hacen que un pequeño cambio, un pequeño modificación hace que nos alejemos mucho de la meta a la que teníamos que llegar. Pero a lo mejor la decisión misma, cuando una persona está en el lecho de la muerte, no va a hacer ninguna diferencia, ningún cambio. Las decisiones son claves. Las expectativas que tenemos de las decisiones son claves. Y el Señor, en la segunda parte del Sermón del Monte, nos da una serie de principios que si nosotros los adoptamos, el Señor dice: el que entienda esto, el que lo escuche, lo obedezca, lo aplique, lo ponga en práctica, yo lo voy a comparar como una persona que edificó y trabajó. No está hablando de uno que trabajó y un perezoso, no está hablando de uno que construyó y uno que no construyó. Está hablando de dos personas que construyeron, nada más que una construyó sobre la roca y la otra persona construyó sobre la arena. ¿Cuál fue la diferencia? Las decisiones, los principios que nos hacen decir: yo estoy construyendo sobre terreno firme. Entonces, yo encuentro 7 decisiones que el Señor dice: yo te voy a dar 7 principios para que tú puedas vivir la vida de bendición. O sea, en la primera parte del Sermón del Monte, el Señor dice: bendecido ese, decimos en español bienaventurado, pero la palabra correcta es bendecido. Dios dice: bendecida aquella persona que está así porque va a tener esto, el que está así porque va a tener aquello. Pero luego el Señor dice: pero yo te voy a dar una serie de principios que son principios para la toma de decisiones, porque finalmente la toma de decisiones la tendremos que hacer todos. Alguien ayer veía una conferencia y dice que nosotros tomamos, según este estudio, yo no me he puesto a contar, pero cerca de 20,000 decisiones por día. Unas conscientes, muchísimas inconscientes, pero son decisiones continuas. Pero hay decisiones que no son tan trascendentes. Posiblemente los zapatos que iba a usar el día de hoy no tiene trascendencia si pongo los zapatos A o los zapatos B. Hay cosas que no tienen una gran trascendencia. Hay libertad, o sea, hay una tolerancia para hacer una cosa o hay otra cosa. Pero hay 7 áreas claves que sí pueden afectar la felicidad que yo estoy disfrutando en este momento. Hay 7 áreas claves que son decisiones que posiblemente trabajando bien 6, pero con una sola que no la esté trabajando bien, me va a afectar para que yo pueda disfrutar. ¿Cuántos quieren saber cuáles son las 7? Okay. Señor empieza a hablar en el capítulo 7, acuérdense que este Sermón del Monte está en Mateo 5, 6 y 7, ya vimos el 5 y el 6, y vamos a entrar al capítulo 7, y el Señor empieza a explicar y empieza a decir lo siguiente, después de hablar acerca de aquel rasgo de la rectitud, dice: ahora te voy a decir algo. Hay una área
que es con respecto a tus hermanos. Tú tienes que tomar una decisión en base a tus hermanos. Y cuando digo hermanos, yo pienso en las personas que están cercanas a nosotros. Pueden ser cercanas porque vivimos en la misma casa, pueden ser cercanas porque trabajamos en la misma empresa o somos compañeros de la misma escuela. Son gente cercana, gente que uno podría decir, pues ¿cómo no voy a conocer a esta persona si todos los días me siento en el banco al lado de esta persona? Claro que lo conozco. Pero la verdad es que el Señor dice, no juzgues a la ligera. No juzgues porque es muy probable que no tengas toda la información. De repente personas que pensamos, dice el Señor, no juzgues a tu hermano. Porque sabes que lo más probable es que te va a suceder como si tú trajeras una viga en tu ojo y no ves toda la información, ves parte. Sabes el nombre de la persona, pero no conoces su historia. Sabes lo que está pasando, pero no sabes lo que pasó. Sabes lo que hizo, pero no lo que ha hecho. Y el Señor dice, no juzgues a la ligera. Una de las áreas claves que el Señor ve es que nosotros no debemos de juzgar. Y cuando decimos juzgar, hay una parte, digamos, de emitir un juicio y decir, bueno, yo quiero emitir un juicio porque yo soy un experto en cuanto a arte y digo que este cuadro vale tanto dinero. Esa es una cosa. Pero un juicio cuando es condenatorio, cuando uno a la ligera empieza a moverse y en el círculo más cercano, que debe ser la persona que tiene el apoyo de nosotros, la persona que está más cercana recibe una condenación de nuestra parte. Y dice el Señor, tú quieres disfrutar realmente de los beneficios, de las bendiciones, no juzgues a la gente que está cerca de ti. No emitas un juicio contra ellos, ni a tu papá, ni de tu mamá, ni de tu hermano, ni de tus hijos. No emitas un juicio, porque lo más probable es que lo vas a hacer con falta de información. Y esto es clave en la vida, entender a las personas, comprender a las personas y ser, en el buen sentido de la palabra, ser una persona comprensiva, ser una persona misericordiosa. El Señor dice, te voy a decir, área número 1, sé una persona que no juzgue a las demás personas. Y yo creo que esto es algo que uno tiene que ejercitar y tiene que practicar, porque hasta de broma se presta a que nosotros de repente algunos somos buenos para hacer bullying, para burlarnos, para criticar a otras personas en cualquier sentido. El Señor dice, no lo hagas. En la vida tú vas a ir caminando y una de las cosas que pueden afectar tu vida, tu felicidad, tu carácter, tu posición delante de Dios y de la sociedad y tu éxito en la vida es que tú seas una persona que juzga, porque lo vas a hacer normalmente ante otra persona y esa persona sabrá que tú eres una persona que juzga. Y Dios me dice, Joel, no te pongas a juzgar a la gente. Sé amable, sé respetuoso, entiende que no tienes toda la información. Y todavía se va más allá y me dice el Señor, y cuidado, Joel, porque si lo haces eres un hipócrita. Ponte a sacar primero la viga que está en tu ojo antes de ponerte a sacar la viga o a decirle al otro que tiene una viga. Número 1, el Señor dice cuidado. Y uno tiene que tomar la decisión y decir, Señor, tú me estás dando una clave, un principio para la toma de decisiones. Aquí está la primera. No voy a criticar, no voy a emitir un juicio. Ayer tuvimos el privilegio, algunos pastores tuvimos una reunión con el futuro presidente municipal. Yo no lo conocía a él realmente, no sabía de su persona. Alguien me había dicho algo de él, de su juventud, negativo. Yo realmente no sabía absolutamente nada de él, pero como íbamos a tener una reunión con él, yo me fui a buscar en Google a ver quién es esta persona. Y resulta que esta persona, el futuro presidente municipal Luis Arturo González Cruz, es egresado del TEC de Monterrey. Y ya eso dice bastante. Pero no solo es egresado del TEC, es licenciado en Administración de Empresas. Ya, de veras, el grado de dificultad del TEC es alto. Nada más que este señor salió con mención honorífica. Quiere decir
que no solamente tiene una capacidad intelectual para resolver problemas académicos, debe ser una persona que debe tener un carácter para esforzarse, ser disciplinado, o sea, una serie de cosas que ese papelito me hablan a mí. Ese papel, posiblemente la persona que me dijo algo negativo de él lo conoció en su juventud cuando estaba en la secundaria o en la preparatoria, y un evento que él vivió es lo que quedó grabado en su mente. Pero esa persona que emite un juicio contrario a esa persona, al nuevo alcalde, no ve todo lo demás. ¿Qué estamos haciendo? De repente estamos emitiendo un juicio fuera de lugar. Cuando empieza la reunión, dentro del protocolo se pidió que cada pastor nos presentáramos o dijéramos una palabra, tomáramos un minuto. Y yo, antes de presentarme, cuando llegó mi lugar, yo les dije, yo quisiera, como me están autorizando a decir unas palabras, decir lo siguiente. Y dije, espero no equivocarme, pero el licenciado Arturo, y empecé a decir esto, el licenciado Arturo González es egresado del TEC, de donde yo también salí. El licenciado Arturo González es licenciado en Administración de Empresas. Y el licenciado Arturo González salió con mención honorífica, por lo cual yo voy a pedir que le demos un aplauso de reconocimiento a esta persona. Y el licenciado me dijo, oye, te quiero invitar a mi... Ay, no, no es cierto. No. Pero yo pude ver, o sea, cuando yo empecé a decir, voy a decir primero unas palabras, yo pude ver su cara así como, ¿qué va a decir este señor? Está aprovechando, ¿qué va a salir, con qué novedad o qué crítica me va a hacer? Pero yo dije esto. Y él agradece a toda la gente y me ve y me agradece. ¿Y de quién creen que se despidió al final cuando se fue? A la distancia me dice, gracias a Dios. Porque Dios quiere que nosotros no solamente no juzguemos, sino seamos benignos, seamos benevolentes con las personas. Hace muchos años estábamos en un programa por mucho tiempo en el radio, aquí en Tijuana, y era de la familia. Estaba un abogado, estaba un jesuita y yo. Y habíamos acordado no tocar temas que fueran problemáticos, porque realmente en cuanto a la base del matrimonio, estábamos todos de acuerdo, era en favor de la familia y del matrimonio. Pero se invitó a un judío, a un rabino judío de aquí de la ciudad, que él venía un poquito a la expectativa. Yo ya sabía que la siguiente semana iba a estar él en la radio, y yo oré y dije, Señor, ¿qué es lo que puedo decirle yo a esta persona? Y Dios puso algo en mi corazón, y cuando empezó la reunión en público, yo empecé a decir que obviamente yo ni había nacido en el tiempo del nazismo, de la persecución, de los campos de concentración, pero si de alguna manera yo pudiera representar a la humanidad, yo le diría, y él representara al pueblo judío, yo le diría que nos perdone. Para él fue, la verdad, se rompió una barrera, un muro, cuando Dios nos da un principio que es aplicable. Y volvemos a decir, el Señor no viene a sacarnos de una religión para meternos a otra religión, sino nos quiere sacar de la esclavitud para meternos en una libertad. La libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Amén. Libres para ser amorosos, libres para ser amables, libres para ser respetuosos. Primera área, respeta, no juzgues a las personas cercanas a ti a la ligera. Número 2, respecto a Dios. Dice el Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y todo aquel que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? La segunda decisión clave es decidir, aceptar que Dios es bueno, es accesible y es generoso. Decidir en la mente y en el corazón cómo es Dios, y yo diga, Dios es bueno, accesible
y generoso. La palabra buenas cosas, la palabra buenas, traducida al español como buenas, en el griego significa buenas en naturaleza, útiles, placenteras, agradables, gozosas, felices, excelentes, distinguidas, honorables y benéficas. Quiere decir que Dios es verdaderamente accesible. Puedo acercarme a Él. De hecho, dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Él es accesible, Él es bueno y Él es generoso. Y lo que nos da no son migajas. Lo que nos da no son sobrantes. Lo que nos da es bueno. Es algo excelente, es algo placentero. Este es Dios. Y esa es una segunda decisión en la vida. No poder caminar, no caminar. De repente uno conoce personas que yo no quiero saber nada de Dios porque ¿por qué hay niños en África que no tienen que comer? Porque no entienden realmente. No entienden realmente. Pero esa decisión de decir Dios es bueno, quizás estoy viviendo un tiempo difícil, no sé a qué se deba, quiero entender que es temporal, quiero entender que hay algo que se va a formar en mi carácter, que me va a hacer desarrollar en la vida, pero Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno. Es una decisión clave que nosotros caminemos por la vida diciendo Dios es bueno, Dios es bueno. Hay una película que para algunas personas les parece triste porque tiene su parte triste, pero podemos ver su parte de un corazón especial. Y la película a mí me gusta mucho, se llama La vida es bella, muchos quizás todos la han visto, pero habla de una persona que en medio de una gran crisis, él trata de poner lo mejor y ver lo mejor y transmitirlo a su hijo. Yo creo que esto es clave, decidir en nuestro corazón, Dios, yo acepto que Él es accesible, Él es bueno y Él es generoso. ¿Quién dice amén a esto? Tercera decisión que el Señor nos dice que nosotros hemos de decidir, de aceptar. Dice la palabra de Dios, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan a vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El tercer grupo, el primero fue las gentes cercanas, lo segundo es Dios y el tercero es tu prójimo. Aquel que te encuentras en el camino, que no lo conoces, cualquier persona en general. Hay una decisión en la que uno tiene que establecer un principio y decir, yo voy a caminar por la vida. Y no solamente con la gente cercana a mí, no solamente con la gente que es de mi casa, de mi trabajo, de mi escuela, pero yo voy a caminar por la vida en general y yo voy a sembrar en base al fruto que yo quiero recoger. Yo voy a sembrar cosas buenas. Yo voy a sembrar en la gente, aunque no la conozca, aunque nunca la vuelva a ver, yo voy a sembrar lo que yo quiero, porque si todo lo hacemos, algún día me va a llegar. En este momento me viene a la mente, y creo que alguna vez lo comenté, andando yo allá cerca de la casa, vi a un matrimonio que es gente que nosotros apreciamos, unas personas, de hecho el señor ya murió, personas mayores, y yo los vi que iban de la tienda a su casa con unas bolsas. Yo iba en un carro chiquito, no los podía llevar hasta su casa, pero yo me acerco y le digo, hermanos, si me permiten, yo les llevo las bolsas a su casa para que no tengan que cargarlas. Y entonces ellos, pues vivían unas, no sé, 5 cuadras, 10 cuadras, llegan ahí, yo estaba esperándolos y agarro las bolsas. No, yo las llevo y se las puse en la mesa de la cocina. Y yo pensé que yo quisiera que si a mi mamá que está en Monterrey le pasara algo así, alguien se detuviera y la ayudara. A los días me habla mi mamá y me dice, ¿qué crees, hijo? Mi mamá hasta los 90 años todavía andaba activa, ¿no? Muy grande ya y muy activa. Dice, pues no tenía yo que ir al banco y la persona que me llevó, o sea, el taxi, digo, no, yo la llevo, o no sé si era un taxi o una vecina, pero yo la llevo, la esperó a que hiciera la fila, terminó, hizo lo que la estaba esperando y luego la llevó a la casa. El Señor dice, lo que quieras cosechar, siémbralo. Puedes sembrarlo en otra persona. No quiere decir, es que yo quiero recibir de ti. Tú siémbralo.
el Señor dice, este es un principio. Creamos una sociedad amable, una sociedad sembradora, generosa. Número 4. Dice en la palabra del Señor, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí hay un principio de que si tú vas a cruzar una puerta y tienes una serie de alternativas, si tú vas a caminar por un camino y tienes una serie de alternativas, toma la decisión en base a la salida. Toma la decisión en base al destino que vas a llegar. En base a todo lo que tú puedes decir, si yo entro por esta puerta, ¿a dónde voy a llegar? Si yo me empiezo a reunir con estas amistades, ¿a dónde me van a llevar? Por eso dicen que el que con lobos se junta, aullar. O sea, ¿a dónde? ¿Cuál es el destino? O sea, la decisión de la puerta que voy a tomar no es en base a la apariencia de la puerta, lo ancho, mucha gente que entra o no entra, sino en base al destino. Yo tengo que ver el destino. Mi mamá decía, hay gente que no ve más allá de sus narices, ¿verdad? Por muy narizón que sea, es cerca. La importancia de decir, las decisiones que yo tome son en base a dónde. Si yo me esfuerzo y me sacrifico, porque esta puerta es estrecha, es difícil, no es la más fácil. Yo recuerdo cuando nos daban electivas en la secundaria que decían, puede ser soldadura, mecanografía o carpintería. ¿Y qué decíamos nosotros? Pues ¿cuál es la más fácil? Pues por ahí me voy. Hoy está el maestro A, B y C que da matemáticas. ¿Cuál es el más barco? Pues por ese me voy, ¿verdad? Pero Dios dice, no hagas eso, no hagas eso. Tú hazlo en base no a la entrada, sino en base a la salida. En base a la salida. Esta inversión, este ahorro, este esfuerzo que estás haciendo, ¿qué es lo que te va a dar? Entonces, las puertas decide por un buen fin y no por un principio fácil y sencillo. Número 5. Dice en la palabra de Dios, cuídate de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿O acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por sus frutos los conoceréis. Yo quise pensar en cualquier fuente de enseñanza. Vamos a decir maestros. Todo aquello, sea físico o virtual, que me enseña. Todo aquello que me quiere traer información. Todo aquello que me quiere guiar en la vida. Dice, tienes que tomar la decisión no en base a la apariencia externa, sino en base al contenido interno, en base a la naturaleza de la persona. Tiene que ser en base a la esencia del que te enseña, no de la apariencia, y tiene que ser en base a los resultados que te demuestra. Si yo voy a buscar consejería con respecto a una dieta, pues tengo que ir con el que ha producido resultados adecuados. O si tiene que ser con respecto a finanzas, pues alguien que sabe. Y aquí el Señor dice, esta es una base. Tú quieres disfrutar de las bendiciones que yo tengo, tienes que aprender a aprender, sea física o virtualmente, de aquel maestro, aquella maestra que tiene una esencia y resultados productivos. Gente que ha caminado. Aquí una vez más viene a mi mente algo que también he mencionado, quizá alguien no haya escuchado. Pero cuando yo me caso y regresamos de la luna de miel, que yo me di cuenta que yo no tenía un punto de referencia, porque en mi casa yo crecí con mamá nada más, sin papá. Yo no tengo un punto de referencia de cómo se trataba el esposo y la esposa, qué era la interacción aquella. Yo no me di cuenta que yo no tenía un punto de referencia. Y yo dije, voy a tomar 3 parejas y ellos serán mis maestros. ¿Qué es lo que yo vi en ellos? ¿La apariencia física? No,
vi los resultados, vi el fruto de ellos, matrimonios firmes, matrimonios que se amaban, matrimonios que me iban a dar un ejemplo para toda la vida. Entonces dice el Señor, los maestros que escojas, escógelos en base a la esencia, no a la apariencia, en base a la esencia. Amén. Número 6. Respecto a tu compromiso o relación con Dios, dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo creo que con respecto al compromiso, el compromiso en relación con Dios tiene que ser de hecho, no solo de palabra. Tiene que ser una palabra, pero que está fundamentada en algo más profundo. Decir, Señor, yo te amo, Señor, tú eres mi Señor, Señor, yo acepto tu palabra. Es no solamente de dientes para afuera, es realmente acepto. Si yo digo que tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. Si tú me dices, Joel, cuando vengas a ofrendar y te acuerdas que estás emproblemado o has ofendido a un hermano, a una persona, déjalo y ve. Pues el Señor me dice, bueno, lo voy a hacer y voy a decir, perdóname, porque tú eres mi Señor. Si el Señor me dice, no te vengas, aunque tú tengas ganas de enojarte, pues tú eres mi Señor. Entonces yo camino en base a los principios, no solamente de dientes para afuera, sino en base a todo. No sea que yo piense que yo lo conozco a Él y al final Él me diga, pero yo a ti no te conozco. La importancia de nosotros tomar decisiones en la vida que nos hacen disfrutar de todos los beneficios y las bendiciones que Él tiene para nosotros. Y finalmente el número 7, que es con lo que el Señor cierra este mensaje, es precisamente esto que dice de los 2 cimientos, con lo cual yo comenté. Dice el Señor, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a una persona prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, porque él oyó y aplicó. Pero cualquiera que me oye estas palabras, las oye, pero no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La 7ª área es con respecto a la palabra de Dios, con respecto a las enseñanzas, a los principios que Dios nos da en la vida. Decir, soy una persona dispuesta a oír y aplicar o solamente escuchar. Y quiero decirles que el alto porcentaje de las cosas que uno escucha, si no las repite, las va a olvidar. Y uno no aplica lo que se olvida, uno aplica lo que aprende. Uno aplica lo que aprende. La importancia de que nosotros digamos, voy a repasarlo una y otra vez, una y otra vez. Quiero verlo, quiero que quede grabado en mi corazón. Quiero que en la toma de decisiones esto sea casi tan automático como cuando iba a aprender a manejar carros estándar y en un principio tenía que pensar para tomar las decisiones en qué momento meter el clutch, en qué momento ir sacando, acelerando, en qué momento pasar de primera a segunda, pero llegó el momento en que lo hacía en forma automática y es lo que quiere el Señor, que llegue un momento que uno diga, yo todos los días disfruto de las bendiciones de Dios porque la toma de decisiones en estas áreas que son bases, que son claves, las tengo bien practicadas. ¿Quién dice gloria a Dios a esto? Yo quiero que nosotros enfoquemos fuertemente esto y quisiera que pasáramos realmente a entender que esta toma de esta última parte nos lleva a un compromiso. Nos lleva a un compromiso
yo les decía ahorita en la clase que yo tengo muchos libros, como 30 libros en mi celular, pero uno de ellos que leí decía, yo les voy a dar un consejo, y el consejo es, si lees un buen libro, léelo otra vez y otra vez, sácale más y más. O sea, no te estés brincando otro libro, y luego no te acuerdas casi de nada. A lo que voy con esto es este mensaje, el mensaje de la semana pasada, todo esto que Dios nos está hablando a nuestro corazón. Si uno está tomando decisiones, acuérdense lo que decía la semana pasada, si tú dices sí, cumple con tu palabra, cumple. Si uno dice sí, Señor, yo deseo, entonces uno cumple. Señor, efectivamente tomo esta decisión porque yo sé una cosa, que finalmente lo que tú quieres es que yo disfrute de las bendiciones que tú tienes para mi vida. Amén. ¿Cuántos sabemos esto, que Dios es bueno? Te alabamos, Señor. Yo quiero que nos pongamos de pie. Pon tu mano en tu corazón, levanta la otra mano. Y yo sé que tú estás aquí precisamente porque Dios tiene un plan de bendición para tu vida y porque tú deseas disfrutarlo cada día. Dios está haciendo algo sobrenatural. Mientras la palabra estaba siendo predicada, cosas estaban pasando en tu mente, mejorías, liberaciones, sanidades en tu corazón. Así que el día de hoy, con tus ojos cerrados, pero con los del Espíritu abiertos, mirando al Rey de Reyes en su trono, la cruz vacía, la tumba vacía, tú y yo decimos: Señor, he oído tu palabra, he oído los principios de tu reino, he oído las decisiones para vivir una vida de bendición, y el día de hoy yo decido hacerlas, aplicarlas, obedecerlas. Ayúdame cada día, Señor. Quiero ejercitarme en ello, en mi relación con la gente cercana a mí, no juzgarla. Con respecto a ti, reconocerte como un Dios bueno, accesible y generoso. Con respecto a la humanidad en general, sembrar buena semilla, igual de lo que quiero cosechar. Respecto a las puertas y caminos, siempre decidiré en base al fin, que sea bueno, que sea de vida, no en base a un principio fácil. Respecto a los maestros físicos y virtuales, decido escogerlos en base a la esencia y resultados y no en base a la apariencia. Con respecto a ti, Señor, declaro que tu palabra se hace en mí una realidad y que yo me someto a ti de corazón para hacer tu voluntad. Decido oír y hacer tu palabra. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador, Señor Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Gloria a ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias, gracias, Señor, gracias. Gracias. Toma un momento ahí todavía, y mientras oyes lo que se va a cantar, repasa la decisión que acabas de tomar. Repasa la decisión y di: esta decisión me va a llevar de una bendición a otra bendición. Me va a hacer disfrutar las bendiciones de Dios. Me prepara para ser un administrador fiel a mi Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús bendición sobre todos nosotros. Aleluya.
Yo quiero que te veas como una persona bendecida y que bendice